Mm. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es Alma Yesenia Peña Hernández y justamente estamos dando arranque a esta charla a través de la plataforma de Facebook Live y también de Zoom. Muchísimas gracias y buenas tardes a las personas que están conectadas. Me da mucho gusto en esta ocasión saludar a nuestra invitada especial, que es María del Carmen Cruz Marquina y que actualmente se desempeña como jueza de ejecución de sanciones en el estado de Tamaulipas. En esta ocasión vamos a tener una charla introductoria. Esta charla se trata de que Carmen nos pueda comentar qué es lo que tiene planeado para las próximas clases que ella dará. O sea, nos va a dar mucha tentación. Esa es la intención, querida Carmen. Bienvenida a esta casa. No es propiamente el curso, aclaro eso, en esta ocasión no es el arranque del curso, solamente queremos platicar con ustedes para que mi querida Carmen, darte la bienvenida a INDECAG y estamos próximos a celebrar un bloque de capacitación tuyo que justamente se denomina Penas. Y pues bienvenida a INDECAG y cuéntanos por favor qué tienes preparado para tus próximas intervenciones. Muchas gracias, maestra. Pues bueno, esta charla introductoria se refiere a las 4 clases que voy a tener con ustedes los días domingo, los 4 de 4 horas que corresponde a... Ah, caray. Mira, aquí te lo pusimos en pantalla, también para que Sí, todos lo podamos ir siguiendo la información. Ahí está, a ya la ver, puedes. acá ya la veo. Sí, gracias. Entonces, bueno, pues vamos a abordar temas que van relacionados en el marco de la especialidad en ejecución penal. Entonces, los temas van a ir relacionados con la ejecución de penas. El primer tema, pues, se habla de teoría de las penas. El segundo tema es la individualización de la pena, prisión, multa y reparación de daño. Pareciera que la primer clase, teoría de las penas, dicen, no me la brinco porque van a hablar de teorías. Ciertamente vamos a tocar un tema teórico de algunas teorías que van en relación a la finalidad y la naturaleza de la pena, pero esto va a ser muy rápida, un recorrido muy rápido por estas teorías absolutas, relativas y temas de que cómo debe considerarse la pena y su finalidad. Pero este abordaje va para caer en cuenta que todo va relacionado con la ejecución de sanciones. Y es que fíjense que sí importa y mucho, muchísimo cómo se ve la naturaleza de la pena como facultad exclusiva del Estado, porque regularmente estamos hechos los abogados, o al menos mi experiencia me ha permitido ver que los abogados litigantes estamos muy relacionados con aspectos punitivos, ¿no? Y seguir viendo la pena como el castigo, como la consecuencia, pero cuando abordamos la pena desde el punto de vista de la ejecución, pues yo les digo que nos cambiamos el chip porque vemos que la pena ya tiene el sentido humanitario de la reinserción social y volteamos a ver el ejecutoriado pues como un ser humano que siempre lo ha sido, que nunca ha dejado de ser persona, no aquel castigado, arrinconado, castigado, como solíamos vernos en un aspecto persecutorio, inquisitivo, punitivo. No, es una persona que sigue gozando de derechos humanos, que tiene derechos humanos, que no los ha perdido
y lo vemos relacionados con una oportunidad para acceder a los beneficios que la Ley Nacional de Ejecución, los sustitutivos previstos por el Código. Entonces, en todo momento, cuando veamos los temas de pena, van a ir relacionados como qué sigue después de una sentencia ejecutoriada y donde se tiene que cumplir una pena. ¿Qué oportunidades hay para, como litigante, como operador, para que el fin último del sistema penal sea la prisión, que esa sea la excepción y no la regla? Porque yo les voy a decir que, siendo sinceros, cuando operé como Ministerio Público, pareciera que mi éxito era entre mayor penalidad alcanzara una sentencia, pues yo me consideraba como exitosa, como un mejor trabajo. Sin embargo, si quienes están ya tomando esta preparación en la materia de ejecución penal, pues entonces debemos partir de esa naturaleza distinta y qué es lo que se persigue y que va muy, pero muy de la mano con un tema bastante abandonado, que es el tema de la reparación de daño. O sea, ¿cómo vamos a devolver a la víctima el estado de las cosas en que se encontraban antes del delito? Un equilibrio entre sentir que somos sensibles a sentirlo y hacerlo. Somos sensibles al tema de la víctima, pero también las oportunidades que se avecinan para el ejecutoriado, los sustitutivos, conmutar, si ya está cumpliendo una pena, buscar beneficios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que para el litigante, para el operador, sí le importa el tema de individualización de la pena. Entonces, creo que debemos prestar mucha atención a esa parte que también veo yo descuidada, operativamente se descuida, porque cuando estamos en el procedimiento penal, es más, yo les digo que los juicios penales se ganan desde la investigación. O sea, si no haces una buena investigación, pues no esperes que con maravillosas técnicas de litigación te vaya súper bien en un juicio. Si tú preparas una buena investigación, pues vas a tener un juicio con buenos resultados, ¿no? Así sea para el esclarecimiento de los hechos, y buenos resultados implica, si eres defensor, que el esclarecimiento de los hechos lleve a probar la inocencia de tu defendido. Si eres órgano acusador, una declaración de culpabilidad. Si eres asesor jurídico y representas ofendido a la víctima, pues que una efectiva reparación de daño. Entonces, este tema, el tema de la reparación de daños, si bien es en la última clase, estos temas van relacionados y se va a ir abordando desde la primera oportunidad que estemos viendo el tema de la pena. ¿Por qué? Pues porque la reparación de daño, pues sí tiene la naturaleza de una pena pública, entonces debe de ir contemplada. ¿Y por qué me regresaba hasta la etapa de investigación? Bueno, porque no me dejarán mentir que muchas veces o casi siempre el Ministerio Público se aboca a acreditar, a probar el hecho, la responsabilidad. Y de los temas más descuidados, por experiencia lo comento, lo platico, pues es esa última etapa del juicio, donde en esa audiencia de individualización de la pena y reparación de daño, se cometen errores en el ofrecimiento de material probatorio. ¿Por qué? Pues porque si no tienes en claro cuáles son los parámetros que te van a permitir aumentar o disminuir o sustentar una pena elevada o una pena mínima, entonces pues no vas a tener una exitosa intervención. Entonces, sí importa que llevemos material probatorio, sí, y mucho,
respecto a qué tipo de material probatorio debo llevar a esa audiencia de individualización de la sanción. Bueno, pues muchos cometen el error de repetir el mismo material probatorio que llevabas al hecho, para el hecho y la responsabilidad, y pretender que con esa misma información, pues la pena aumente. En el caso de los ministerios públicos, de los asesores que les interesa ese tema, ¿no? Que venga una pena más elevada. Entonces, pues hay que atender los criterios que se aplican para individualizar la pena, la gravedad de la conducta, el grado de culpabilidad y qué tipo de material probatorio es pertinente, idóneo, relevante y útil para este tema. Y pues si fueran defensores, igual en el mismo sentido, sobre poner atención a esto, porque dependiendo de la pena, si viene una pena mínima, una pena que no sea superior a los 5 años de prisión, pues entonces vas a 2 años, según los parámetros, que si vas a conmutar, si vas a ir a una condena, si vas a resignarte a trabajar para después obtener un beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Que desde la clase 1 y la clase 2, que habla de la individualización de la pena, vamos a prestar mucha atención a que estos temas se aborden para ver una estrategia de cómo mi cliente, reduciéndolo a palabras coloquiales, sencillas, pues no pise la prisión, no ponga un pie en la prisión, o de ser posible, y si ya es inminente que la pena a ese delito es prisión y que va a prisión, bueno, buscar planificar cómo esté el menor tiempo posible. También ver en la posibilidad de sustitutivos, que no sea la prisión, y planificar todo esto a la luz de la Ley Nacional de Ejecución, a la luz del Código Penal que rija su entidad, y cuáles son las oportunidades que se tienen para planificar y trabajar por tu cliente, en este caso si eres defensor, si eres asesor jurídico, el tema de la reparación de daño. ¿Por qué? Porque si no te reparan el daño, pues no vas a tener acceso a ningún beneficio. Y ese es otro de los temas muy descuidados. Si se dan cuenta, la mayoría de las sentencias con reconocimiento de culpabilidad, pues dice que se condena en sentido abstracto, pero se deja a salvo el derecho para hacerlo valer en la instancia de ejecución. Entonces, en este tema, yo lo que he visto, lo que he conocido de algunos criterios, que no es en el caso de mi juzgado, no, pero yo de esa manera, pero sí me he dado cuenta que en algunos juzgados, no voy a decir lugares ni rumbos, en algún país muy lejano, dicen, bueno, ofendido, víctima, tiene 5 días para traerme material probatorio que justifiquen el importe de la reparación de daño. ¿Y se lo requieren a quién? ¿A la víctima? ¿Van a revictimizar a la víctima? ¿O quién tendría la obligación? Bueno, volteamos a ver al Ministerio Público. Ministerio Público, ¿tú qué hiciste? Aparte de traer una sentencia condenatoria de culpabilidad, pues sí acredité el hecho y la responsabilidad. ¿Y qué más? No, pues no descuide el tema de la reparación de daño, por eso está en abstracto. Entonces vi con mucha tristeza que algunos ministerios públicos hacen lo mismo y dice, bueno, pues yo te voy a dar, víctima, 5 días para que me pruebes los gastos que hayas erogado para, como reparación de daño, para yo llevárselo al juez de ejecución y que el juez de ejecución pues diga un importe, ¿no? Entonces, imagínense revictimizando otra vez a la víctima, como si la reparación de daño tuviera la obligación probatoria, la víctima, de desembolsar dinero que no tiene
Ah, bueno, entonces no has gastado, pues entonces no tengo material probatorio, pues no tenemos material probatorio y el juez, ah, bueno, pues dejamos a salvo el derecho para que lo hagan valer en la vía civil, si así lo desearan. Más revictimización, porque entonces la víctima tendría que contratar un abogado civilista para que le haga valer ese derecho. Entonces, errores, pues la verdad, enormes, enormes, porque sabemos que la reparación de daño, pues fue elevada a la categoría de derecho humano. Está prevista en el artículo 20 constitucional 61.3, si no me equivoco, de la Convención sobre los Derechos Humanos. También está establecido como derecho humano. Entonces, ¿por qué arrojar esa carga probatoria, ese peso a la víctima y revictimizarla si el Ministerio Público tiene una obligación probatoria, tiene los recursos, policías, peritos para poder desarrollar toda esta tarea probatoria? Y además, pues, ¿cómo se les ocurre decir que solo se te va a pagar víctima? Pues lo que hayas gastado. Y si no has gastado, si no has erogado ningún gasto, pues no se te puede reembolsar. ¿Qué quiere decir esto? Que están viendo la reparación de daño como un reembolso. Y entonces en este tema, pues vamos a abordar lo que es la reparación de daño integral y cuántas cosas pueden ser contempladas a futuro y cómo puede probarse un gasto que se va a realizar a futuro y cómo del material probatorio que sí tiene el básico del Ministerio Público, de ese material básico que llevaste para acreditar el hecho, este material probatorio puede tener una segunda oportunidad para que de ahí se pueda planificar el importe final de la reparación de daño. ¿Qué ocurre cuando no se hizo esta información y me pasa, por ejemplo, con los defensores? Los defensores no conocieron el procedimiento, incluso pueden ser temas del sistema tradicional viejísimos, ¿no? La persona hace 10 años fue sentenciada y si su pena fue de más de 20, viene el abogado y a la instancia de ejecución y quiere abordar este tema de reparación de daño. ¿Y de dónde va a tomar el material probatorio de un asunto que tiene 10 años por ahí ya con telarañas, ¿no? Donde un asunto donde no encuentras a la víctima, no encuentras el ofendido y si no pagas la reparación de daño, no tienes acceso a ese beneficio. ¿Qué pasaba en algunas latitudes o qué pasa? Ya me platicarán el domingo que nos veamos si han visto algo como esto. ¿Se acuerdan que les decía? El juez, pues, el jueza dice, bueno, tienes 5 días para acreditarme. Víctima, no estás o no te notifiqué y no veniste. Ah, bueno, va y perdiste tu oportunidad. Ya la reparación de daño te vas a la vía civil si así lo desearas. Pero ¿qué pasa si te dicen, abogado defensor, no puedes acceder al beneficio porque sabes que pues no está acreditada la reparación de daño, pues es un requisito sine qua non, entonces pues no accedes al beneficio, no te apertura incidente. ¿Qué quiere decir? Que en este momento de instancia de ejecución, el más interesado en que el tema de reparación de daño se aborde y se concluya, pues es el abogado defensor y el ejecutoriado. Y se van a encontrar con algunas prácticas como estas que obstaculizan los derechos humanos de dos personas. Están obstaculizando el derecho humano de la víctima o parte ofendida a la reparación de daño y están obstaculizando
el derecho humano del ejecutoriado a acceder a un beneficio. Entonces, tiene mucha importancia el tema. Si se antoja que lo abordemos, el tema de reparación de daño visto como pena pública. Entonces ya vimos que el tema 1, teoría de las penas, viene relevante para cosas prácticas que vemos en día a día en los juzgados de ejecución. Respecto a temas que interesan a la víctima y su asesor jurídico y el Ministerio Público, como para tema que le interesa y mucho al abogado defensor y al ejecutoriado. Entonces, desde el día 1, desde la primera clase, importante entender, comprender este tema de la pena, de sus sustitutivos, de a qué voy a aspirar como asesor, como Ministerio Público o como defensor, si ya fue inminente la resolución de culpabilidad, ¿a qué voy a aspirar? Bueno, pues si eres defensor, a la pena mínima, ¿no? Si eres Ministerio Público asesor, pues a llevar material probatorio respecto a la gravedad de la conducta, respecto al grado de culpabilidad, para que se eleve esta pena. Incluso, por ejemplo, nos encontramos en audiencias sobre temas de beneficio y siguen los asesores haciendo su desempeño, ¿no? Su trabajo, su rol. Pero ya te pagaron reparación de daño. Sí, pero todavía me involucra otro tema que es salvaguardar la integridad de la víctima, que el beneficio que se va a otorgar no implique ningún riesgo, que no haya un riesgo para la víctima y que se contemplen aquellas condiciones que se puedan apoyar a salvaguardar los intereses de la víctima, parte ofendida, incluso hasta testigos. Entonces, estos temas principales para lo que van a desarrollar ustedes durante todo el tema de lo que es ejecución penal, pues viene bastante importante, muy importante para todo lo que se avecina. Y pues también identificar cuáles son los tipos de pena que nuestra legislación tiene prevista, cuáles son las medidas de seguridad, cuándo puede sustituirse una pena, cuándo en lugar de dictarse una prisión, por ejemplo, puede haber alternativas distintas y como fin último la prisión. Tiene mucho que ver, les decía, voltear a ver y sensibilizarnos que la instancia de ejecución, pues ya lo dije, es instancia, dejamos atrás las etapas del procedimiento, las dejamos atrás y abordamos una instancia donde se vuelve más importante la sensibilidad. La sensibilidad pero no por ello se descuidan los temas fundamentales del debido proceso. Debe haber emplazamientos, debe haber oportunidad de ofertar prueba. En este caso ya abordábamos lo que es la reparación de daño. Los beneficios son premiales. ¿Qué quiere decir que son premiales? Pues que el ejecutoriado tiene la obligación de probar que merece, que accede, que ese premio se lo ha ganado, que ha cumplido con los requisitos y que lo merece. Probatoriamente, de primer orden, diríamos que la carga es de quien está solicitando el beneficio y de quien se considera con derecho a ese beneficio, pero también vamos a ver en tema también de reparación de daño viene esto que es la carga dinámica de la prueba. No es como en el procedimiento acusatorio, el procedimiento penal acusatorio, pues siempre la carga de la prueba es del Ministerio Público, ¿no? Aunque el defensor lleva una
una propuesta fáctica, una hipótesis, no está obligado a probar. Eso en materia de procedimiento penal acusatorio. Se termina el procedimiento penal con la sentencia ejecutoriada, se apertura la instancia de la ejecución y las reglas cambian, porque entonces estamos hablando de una instancia donde ya no es acusatorio, sino adversarial. Ya vemos a dos adversarios con finalidades cada uno pues distintas, ¿sí? La víctima desea que el ejecutoriado permanezca en prisión de ser posible, que le pague su reparación de daño, que en una posible beneficio y salida no le afecte en nada o le ponga en riesgo. Y el ejecutoriado, por su parte, la pena, reducir la pena, obtener un beneficio, salir antes, sustituirla, qué sé yo, todo lo que obviamente el defensor le promoviera, ¿no? En beneficio. Entonces ya la carga de la prueba en esta instancia adversarial, algunas veces va a ser del ejecutoriado, en este caso, para acceder a un beneficio. Reparación de daño, hay oportunidad para que la víctima participe probatoriamente, pero la carga dinámica dice, bueno, a veces va a ser del Ministerio Público porque tiene la prueba, tiene la oportunidad de estar más cerca de la prueba. Por ejemplo, que solo tiene una sentencia, que no tiene más sentencias condenatorias, pues el Ministerio Público tiene el control de los procesos, las cartas de no antecedentes penales, y por qué no también para el juez, la partida jurídica o certificación, como le llamen, la va a solicitar el juez. Tiene acceso a pedir toda la información del centro penitenciario. Entonces ya aquí la carga probatoria también tiene una naturaleza distinta a aquella que vimos en el procedimiento acusatorio. De ahí que hablemos pues de naturaleza adversarial. Entonces, todos estos finos detalles, pero trascendentes detalles, hacen que este panorama cambie para el operador, para el litigante, quien tiene que preparar su estrategia, su actividad profesional de un modo distinto al que está acostumbrado a realizar en el procedimiento penal acusatorio. Es verdad que los principios que permean la oralidad, los principios de buena fe, de igualdad, algunos nos van a acompañar en esta instancia, pero con la moderación de esta naturaleza de la que vamos a hablar en la primer clase. Entonces, sí, la Ley Nacional de Ejecución nos señala que ante la ausencia de alguna regulación en esta ley, pues vamos a aplicarlas de modo supletorio, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y nos vamos a traer algunas cosas para que nos van a servir para el desarrollo de las actividades probatorias, por ejemplo. Es verdad, pero con las salvedades de las que vamos a hablar a detalle desde la clase número 1. Y planeo que todos estos finos detalles, pero importantes, que trascienden mucho a la actividad de ustedes como operadores e incluso a la actividad de la persona juzgadora en materia de ejecución, se tomen en la primera clase. En la segunda clase, que sería el segundo domingo, en 2 domingos, sería hablar del tema de individualización de la pena y cómo podemos tener una intervención activa en esta etapa, porque es una etapa del juicio, una audiencia especial, perdón, corrijo, una audiencia especial en el juicio,
y cómo podemos llevar material probatorio acorde a la pretensión según el rol que estén desempeñando. Y la tercera clase hablaríamos del tema de prisión y las multas y a qué beneficios anticiparíamos algo que seguramente ya van a ver con mayor profundidad, pero podemos anticipar, dependiendo los años que señalen de prisión, si podemos conmutar, sustituir o esperar un beneficio, qué tipo de beneficio, cuáles son los delitos que no permiten ningún beneficio. Eso sería en la tercer clase. Y la cuarta clase abordaríamos ya el tema de reparación de daño, que les anticipo, pues viene a desarrollarse de modo incidental y que algunos consejos pues ya prácticos y para ustedes operadores es pues que no dejen para el último el incidente de reparación de daño. La cantidad a cuantificar, yo veo, por ejemplo, asuntos que fueron de hace 10 años, que apenas la persona va a acceder al beneficio y la reparación de daño se fijó en una sentencia, por ejemplo, homicidio. La reparación de daño en esa sentencia de hace 10 años viene en 80,000 pesos, ¿sí? 80,000 pesos que 10 años después se están pagando. Desde el punto de vista que lo quieras ver, para el defensor diría, pues qué padre que hace 10 años se fijó, porque ahora pues ese dinero ya está en la posibilidad de pagarlo mi defendido, el ejecutoriado. Hace 10 años hubiera sido imposible. A lo mejor, desde el otro punto de vista, la cara de la moneda, muy seguramente la víctima, la parte ofendida, quisiera, no, la reparación de daño debería tener una naturaleza que esté actualizada para que sirva una reparación de daño auténtica que sí pueda cubrir y resarcir a la víctima. Trato de ponerme neutral y lo haré en el desarrollo de los temas porque comprendo que cada uno tiene pues una pretensión distinta. Desde la pena, pues ya sabemos que el Ministerio Público ofendido y víctima pues quieren elevada. Desde la pena sabemos que el defensor y el ejecutoriado, bueno, en ese momento, antes de tener una sentencia, el acusado, pues quiere que sea absolutoria y en lo posible, si es declaración de culpabilidad, pues la pena mínima, ¿no? La pena mínima. Que desaparezcan las agravantes, las calificativas que no estén. Sí, comprendo, yo creo que nos es sencillo comprender a todos que las pretensiones pues son distintas. Entonces mi tarea es abordar los temas pues para todos los roles, ¿no? Para todos los roles y, ¿por qué no? Pues los criterios como se han venido sustentando por la primera sala. Procuro no abordar temas de colegiados porque pues no rigen a todos y bueno, en este caso la capacitación que da INDECAG viene a nivel nacional, va a haber personas pues, de diversas entidades, pero sí abordar los temas desde el punto de vista jurisprudencial y lo que sin ánimo de comprometer mi criterio como jueza, porque estoy en funciones, pero sí platicarles los criterios que yo conozco que abordan en diferentes latitudes, juezas y jueces, sin que ello implique falta de, este, de modestia y decir que lo que yo les voy a explicar, el criterio que yo les voy a explicar sea el mejor o lo más correcto, no, yo les voy en cada clase me voy a permitir decirles cómo hay diversos criterios, porque en materia de ejecución, aunque nos rige la misma Ley Nacional de Ejecución, igual ocurre en control y enjuiciamiento, se rige todo el país por el mismo Código Nacional, pero no me van a dejar mentir que
las interpretaciones, las prácticas difieren de rumbos distintos del país. Entonces, con la experiencia que tengo como académica, como juzgadora, en cada clase voy a darle estos matices para que conozcan y adopten de acuerdo al rol que vayan a desempeñar, pues cuál es la manera eficaz con la que van a dar respuesta a la gente que les contrata, ¿no? O si están en el servicio público, como ministerio público, ¿qué puedes hacer para no dejar estos temas inconclusos, como les decía, temas tan relevantes como la individualización de la sanción y la reparación de daño, que se descuida probatoriamente y que nos causa conflicto en la instancia de ejecución, pero también les voy a demostrar que todavía es posible alcanzar la reparación integral del daño, aún así que hayan pasado 10 años, 15 años. He tenido asuntos que llevan 17 años, porque fueron penalidades de 37, 40 años de prisión. Entonces, 17 años después se abordan los temas de reparación de daño. A veces incluso es hasta complicado encontrar a las víctimas o ofendidos, y que se puede lograr una reparación integral aún en instancia de ejecución, y que además estos temas probatorios pues los trasladen en su ejercicio profesional para el procedimiento penal y no se esperen hasta andar en esta última instancia, porque es más complejo. Si es un desafío probatorio, la prueba ya en instancia de ejecución alejada ya de los momentos en que fue el hecho, es complicado, pero no imposible. Quienes están operando no me dejarán mentir que incluso al momento del juicio ya batallan para encontrar al policía, al primer respondiente, al perito que ya renunció, incluso del testigo que ya hasta se murió, al que no encuentran. Es complicado que los juicios se estén llevando a los 2, 3 años de que ocurrió el hecho. Imagínense si este tema lo dejamos para instancia de ejecución 10, 15 años después. Es complicado, pero no imposible, y que para eso los van a contratar a ustedes, o para eso aceptaron prestar un servicio público como asesor jurídico, asesor victimal, defensor público, o en su caso ministerio público, ¿no? Entonces, de eso se van a tratar los 4 fines de semana, y pues tal vez me dé un poco el tiempo para relacionarlos, les decía, con temas que después van a ver ustedes ya más a profundidad, con mayor tiempo, pero no van a ser temas teóricos, muy teóricos. A lo mejor les digo, va a ser una pasadita nada más, porque pues sí, el tema que me pidieron es teoría de la pena, pero no crean que va a ser aburrida. Yo creo que la vamos a pasar bien. A mí me gusta el tema de ejecución, me agrada mucho, agradezco que Indecaj me haya invitado a ver este tema con ustedes, porque exactamente es el tema que ahora mismo opero como juzgadora, y pues sobre el cual también estoy escribiendo. Precisamente el tema de reparación de daño es un tema del cual estoy haciendo investigación y estoy escribiendo, y la vamos a pasar bien. Maestra Alma Yesenia.
Muchas gracias. Sin duda sí la vamos a pasar bien, porque justamente se rescata que tienes la experiencia, que a diario te dedicas a llevar este tipo de audiencias y que como ustedes pudieron escuchar, pues seguro todas estas sesiones prometen analizarse pues con casos prácticos, con casos reales, ¿no? Es así como justamente la metodología nos ayudaría a pues llevar una mejor clase para este tipo de cursos especializados y que además me encanta y muchísimas gracias, Carmen, por aclarar. Creo que principalmente también nos focalizamos en dos de los cuatro grandes temas que tú tienes y que he escuchado también en nuestro ambiente de litigantes nos generan lata, es justamente el de individualización y el de la reparación del daño, ¿no? Porque creo que también ya a lo largo de todos estos años que llevamos de aplicación de este sistema acusatorio, pues a lo mejor al inicio era la pasión dedicarte a estudiar cómo le ibas a hacer en la audiencia de control de legalidad de la detención, ¿no? Claro, porque era la primera que íbamos a llevar y era lo primero donde topábamos. Y luego llevamos otro récord con muchas audiencias iniciales. Y me parece que ahora nos estamos recorriendo y también ya hay preocupación por las intermedias, que son como todo un lío y tecnicismo la intermedia. Hemos ido avanzando y justamente ahora estamos notando esta amplia necesidad de especializarnos en el estudio de penas, de teoría de las penas y de todo esto que tú señalas, porque pues por supuesto que las personas ya necesitan más intervención en este tipo de momento. Y que otra cosa, como bien señalabas tú, Carmen, creo que hay mucho mito también como de tener que llegar hasta ese momento, como tú bien lo señalas, y luego decir, chin, ¿y ahora qué hacemos? Oye, ¿a poco hay audiencia? ¿Y en esa audiencia qué decimos? ¿Y qué tenía que traer? ¿Y a poco había que conseguir pruebas, ¿no? O sea, todo este tipo de cosas, porque se fue dejando y se fue dejando. Y quiero como recuperar esta reflexión que justamente de la intervención de nuestra profesora se ha dejado luz y es la de cuando tomamos un caso, lo vamos a preparar, nos vamos a preparar hasta este momento, ¿no? Hasta el final, hasta ese momento de pensar en la graduación de pena y de reparación del daño y no estar nada más como a reacción de un momento, una audiencia, una etapa, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Y pues bueno, muchísimas gracias por estas aclaraciones que nos hace sobre la planeación de la materia, querida Carmen. Ahí tienen mayor información todos ustedes. Justamente las sesiones son domingo 15 de junio, domingo 22 de junio, domingo 29 de junio y domingo 6 de julio, todas de 9 de la mañana a 1 de la tarde en modalidad Zoom. Así que esto se pone bueno porque justo como Carmen decía, sin importar la ciudad en donde ustedes vivan, ella desde Tamaulipas, otros en Ciudad de México, en Veracruz, en Baja California, desde donde ustedes estén, se pueden conectar a esta clase para tomar estas sesiones. Es un curso especializado en el tema de penas, como pueden observar, y pueden enviarnos un WhatsApp para que ahí los inscribamos, les demos más informes y además quiero garantizarles algo. El hecho de que mi querida Carmen Marquina tenga, viva en el estado de Tamaulipas y allá es donde despache, no significa, y eso se los aseguro yo, no significa que se va a centrar a decir, aquí en Tamaulipas nada más hacemos esto. No, ella está autorizadísima y justo como nos lo ha dicho, viaja mucho, estudia mucho y siempre está preocupada también por, es inquieta en el tema de conocer y de actualizarnos más en este tipo de cuestiones y les aseguro que también ella tendrá la capacidad de compartir con ustedes casos particulares con independencia de la latitud. ¿Vale? Así que están invitadísimos, invitadísimas. Por favor, si desean que les ayudemos en la inscripción, tienen ahí nuestros contactos de WhatsApp. Y Carmen, no me queda más que agradecerte este tiempo de conexión. Sé que estás apuradísima porque tienes ahora muchos otros compromisos, pero vamos a vernos el domingo todos, por favor, ¿de acuerdo? Nos vemos en ese módulo. Claro, Y mujer, te mando un afectuoso abrazo. Muchas gracias por darnos este tiempo dos y de regreso, dos de regreso. gracias. Gracias también a todas Gracias, las personas que estuvieron conectadas. Que tengan una bonita noche. bonita tarde, bye.